Conoce a Andrew Carlson, un rebelde que encontró oro en 126 astutas operaciones en el mercado de valores en el año 2003. Finalmente, el FBI lo atrapó por sospecha de fraude, pero Andrew lo admitió, aceptando completamente su culpa. Sin embargo, según este hombre extraordinario, su única necesidad de participar en el comercio interno era porque provenía del futuro y buscaba obtener beneficios anticipándose a las subidas de las acciones. La única razón por la que no obtuvo un boleto de ida al manicomio fue por su primera inversión de $800. En solo 2 semanas, convirtió eso en unos asombrosos $350 millones. Aparentemente, un consejo interno no es suficiente para este éxito desenfrenado. Además, Andrew propuso un trato para obtener una sentencia más baja, ofreciendo la fórmula de un medicamento para el SIDA que no existía en ese momento. Pero aquí está el giro inesperado. Un benefactor misterioso pagó su fianza y después de eso, Andrew Carlson pareció desvanecerse en el aire. Además, no había información sobre él en los registros antes de su arresto. Esta historia captó la atención de publicaciones en todo el mundo, incluyendo The Times y The Guardian. Sin embargo, la fuente original de la historia fue una sección de noticias de entretenimiento y chismes en el sitio web de Weekly World News. Parece que alguien decidió hacer pasar la ficción por realidad. Pero este no es el único relato de viajes en el tiempo que existe. Examinaremos cada uno de ellos en detalle, evaluándolos en una escala de credibilidad. ¿Cuáles de las historias de viajes en el tiempo fueron pura fantasía y cuáles podrían ser realmente factibles? En este video descubrirás quién creó la máquina del tiempo con el objetivo de filmar la crucifixión de Cristo, cómo se logró la teletransportación de un avión lleno de pasajeros a través del tiempo, qué experimento temporal resultó ser una amenaza para la humanidad y finalmente qué historias de viajes en el tiempo podrían dejarte estupefacto por estar sorprendentemente cerca de la realidad. Algunos posibles viajeros del tiempo realmente no intentaron integrarse en otra época. Mira este clip de la película de Charlie Chaplin, El Circo. Si observas a esa mujer conversando en lo que parece ser un teléfono, no te alarmes, no eres el único. Fue en 1928 cuando se hizo la película, mucho antes de que los teléfonos móviles fueran siquiera una idea. El primer teléfono móvil real llegó unos 55 años después, cortesía de Motorola. Pero en el circo es evidente que esta mujer está conversando mientras sostiene un objeto rectangular. Por esa razón, algunos creen que podría ser simplemente una viajera del futuro. La enigmática dama podría haber viajado en el tiempo para dejarnos algún tipo de indicio, o quizás es simplemente una abuela común repasando su lista de compras y sosteniendo uno de sus audífonos que tenían en ese momento. Aún así, ya existían cosas parecidas a los teléfonos móviles incluso antes de que apareciera el cine. Un pintor del siglo XVII una vez dibujó a una niña que sostenía un objeto que curiosamente se parece a un iPhone. Quizás estaba a punto de tomar una foto de su mejor amiga con un cachorro para algún tipo de Instagram de la época medieval. Está bien, entiendo que suena absurdo, pero la siguiente historia es aún más desconcertante. Te lo aseguro. En una foto de 1941, incluso un niño notaría la discrepancia. En medio de la multitud reunida para la inauguración del puente South Fork en Columbia Británica, un hombre parece totalmente ajeno al código de vestimenta formal. En lugar de los trajes y sombreros de la época, luce una camiseta con un estampado que simplemente no existía en aquel entonces. Además, lucía anteojos de sol mucho antes de que los hippies y John Lennon los pusieran de moda en la época de 1960. ¿Y qué es eso que sostiene en sus manos? Parece ser una cámara portátil del tipo que solo se popularizó en la década de 1970. Por lo tanto, no es de extrañar que un grupo de personas en Reddit, donde esta foto apareció por primera vez, crean que este hombre podría ser un verdadero viajero del tiempo del futuro. El revuelo sobre la fotografía creció tanto que decidieron someterla al escrutinio de Photoshop. Lo creas o no, la foto resultó ser completamente original, sin ediciones de ningún tipo. Y sin embargo, hay explicaciones más realistas. Por ejemplo, esa camiseta bien podría ser un suéter con el emblema del entonces popular equipo de hockey llamado Montreal Maroons. En cuanto a la cámara portátil en las manos del hombre, es un raro modelo Kodak 35 de 1938. Y en cuanto a los anteojos,
Bueno, después de todo, el estilo del hombre estaba obviamente adelantado a su tiempo. Parece que nunca vamos a descubrir quién era realmente este extraño, pero lo más importante es de dónde venía. Pero el próximo posible viajero del tiempo tiene una historia mucho más desconcertante. En 1950, justo en el corazón de Manhattan, apareció un hombre que parecía haber escapado del set de una película de la época victoriana. Vestido con un traje elegante y luciendo un sombrero de copa, miraba a los rascacielos aterrorizado, como si estuviera tratando de esconderse de ellos. Los transeúntes intentaban calmarlo, pero el hombre corrió hacia la calle y fue trágicamente atropellado por un taxi. Se llevó consigo muchos secretos, pero cuando inspeccionaron su atuendo, un capitán de policía encontró dinero del siglo XIX y una carta de 1876 dirigida a Rudolf Fentz. El papel y los billetes parecían nuevos, pero lo que realmente desconcertó a los oficiales fue que no había registros de la víctima, a quien comenzaron a llamar Fentz. Su nombre tampoco estaba en la guía telefónica, por lo que el capitán de policía decidió cotejarlo con la base de datos de personas desaparecidas de 1876, y ahí es donde encontraron su nombre. El aterrorizado capitán decidió no hacer público este incidente, pero 20 años después apareció en el Journal of Fatherland Research. Según el artículo, en la década de 1950 en el corazón de Nueva York, se abrió un portal del tiempo y un desafortunado individuo del pasado cayó en él. A principios del siglo XXI, esta historia se convirtió en una leyenda urbana de Nueva York, lo que llevó a los curiosos a investigarla. Una leyenda similar se puede encontrar en una edición de 1951 de la revista Colliers, específicamente de la sección dedicada a la ciencia ficción. Parece otro engaño periodístico, ¿verdad? Sin embargo, las próximas historias que escucharás provienen directamente de los protagonistas, así que no más giros ni cuentos inventados. ¿Qué asombrosas experiencias de viajes en el tiempo han compartido estos autoproclamados viajeros del tiempo? John Titor revolucionó los foros en línea en el año 2000 afirmando que venía del año 2036. Supuestamente sería entonces cuando la gigantesca corporación estadounidense General Electric construiría la primera máquina del tiempo de la historia. Este sería uno de sus múltiples inventos revolucionarios, comparable a la lámpara de filamento de tungsteno, el primer refrigerador, el primer motor de reacción y la primera planta de energía nuclear en Estados Unidos. Francamente, Titor proporcionó muchos detalles y presentó una descripción persuasiva de la máquina del tiempo. Incluso sus relatos posteriormente fueron recopilados en un libro. Titor también realizó varias predicciones sobre el futuro y fueron precisamente estas afirmaciones las que causaron mayor asombro. Según él, en el año 2005, Estados Unidos se hundiría en una guerra civil y eventualmente se dividiría en 5 regiones separadas, lo que conduciría a una gran guerra en 2008. Antes de eso, estallarían conflictos en Rusia y Europa, que culminarían en la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares en 2015. Como todos sabemos, nada de esto ocurrió como se predijo, y parece que Titor erró completamente en sus pronósticos. A pesar de ello, sus numerosos seguidores plantean que quizás él realmente evitó estos eventos al hacerlos públicos. Además, sostuvo que los viajes en el tiempo podían alterar la realidad. Por lo tanto, nuestro futuro podría no ser el mismo que el suyo. Pero entonces, ¿por qué ningún viajero del tiempo ha intentado prevenir todas las guerras reales que están ocurriendo ahora? O al menos ha capturado y aislado el primer murciélago portador del coronavirus. Algunas de estas preguntas fueron respondidas en parte por Joseph Matheny, un artista multimedia que en 2018 confesó que John Titor fue solo una creación, un experimento literario. Y además, cabe acotar que todo un éxito. Pero el siguiente viajero del tiempo fue absolutamente real y lo que es más, sus predicciones fueron precisas. Victor Goddard, piloto de la Real Fuerza Aérea, volaba de Escocia a Inglaterra en 1935 cuando pasó sobre el pueblo de Dren y su aeródromo abandonado, remanente de la Primera Guerra Mundial. Tal como lo vio Goddard, el lugar era un páramo desolado. Durante su viaje de retorno a Escocia, se encontró con una tormenta intensa. Goddard se vio obligado a descender mientras volaba sobre el antiguo aeródromo. Pero cuando las nubes se disiparon, vio el aeródromo en plena actividad,
con varios aviones siendo revisados por mecánicos. El lugar que había estado desolado apenas unos días antes, de repente estaba lleno de vida. Sin embargo, en un instante el piloto se encontró nuevamente entre densas nubes. La tormenta se intensificó con cada minuto que pasaba, pero logró llegar a casa a salvo. Solo más tarde se enteró de que evidentemente nadie había rehabilitado ese aeródromo abandonado en tan solo unos días. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Goddard presenció? Lo sorprendente es que 5 años después decidieron renovar el aeródromo de Drem. Goddard cree que accidentalmente tropezó con un bucle temporal y vislumbró brevemente el futuro. Pero, ¿acaso es eso posible? De acuerdo con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo puede expandirse y contraerse, creando lo que se conoce como agujeros de gusano. Es complicado determinar si Goddard se encontró con uno de estos. Lo único que sabemos es que este incidente atormentó al piloto durante años hasta que decidió escribir un libro sobre ello. Y no es el único escritor que ha profundizado en sus experiencias de viajes temporales. A principios del siglo XX, dos científicas francesas, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, se desorientaron en el extenso territorio de 8 kilómetros cuadrados del Palacio de Versalles. Con cada giro equivocado, se sentían cada vez más mareadas. El espacio parecía aplanarse, hasta que personas vestidas con atuendos de hace 2 siglos empezaron a aparecer de la nada. Hablaban con un acento extraño, mirando a Moberly y Jourdain como si no vinieran de otra ciudad, sino de otro universo. Al encontrar el camino de vuelta, las científicas investigaron si se habían llevado a cabo festividades en los terrenos de Versalles. Descubrieron que la zona en la que se habían perdido estaba restringida para las visitas. Durante una semana, las mujeres guardaron silencio sobre esta aventura, temiendo compartir sus pensamientos incluso entre ellas para evitar parecer locas. Finalmente, comenzaron a describir todo en sus memorias, lo que culminó en la publicación de un libro, todo hecho de forma anónima. Muchos creen que Moberly y Jourdain experimentaron un verdadero viaje en el tiempo. Sin embargo, los escépticos cuestionan la historia, sugiriendo que podría haber sido alucinaciones o incluso una fabricación completa. Pero si las mujeres buscaban fama, ¿por qué no publicar esta historia bajo sus propios nombres? Esto sigue siendo un enigma. Sin embargo, la evidencia sugiere que algunas personas entran en contacto con diferentes épocas no por accidente. ¿Y si existen tecnologías para echar un vistazo al pasado o al futuro? Algunos investigadores creen que el oráculo francés Nostradamus en sus versos podría haber previsto el gran incendio de Londres, el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte e incluso los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Todo gracias a una misteriosa cápsula que supuestamente le permitía ver el futuro. Dado que ha pasado un largo periodo de tiempo, explorar esta leyenda se vuelve un desafío complejo. Pero existe un caso mucho más contemporáneo. En el siglo XX, el padre Pellegrino Ernetti, quien prestó sus servicios en el Vaticano, convocó a un equipo de 12 científicos con el objetivo de construir una máquina del tiempo para confirmar la veracidad de algunos eventos bíblicos, entre ellos el prestigioso físico Enrico Fermi. Fue un destacado científico que trabajó en el desarrollo de la bomba atómica y fue autor de 14 inventos patentados. Aparentemente, el maravilloso dispositivo fue también parcialmente construido por Wernher von Braun, el padre del programa espacial estadounidense cuyos esfuerzos hicieron realidad el primer alunizaje. Y quién sabe, quizás también hubo otros aterrizajes en diferentes cuerpos celestes. En la década de 1960, el padre Ernetti reveló a su amigo y colega sacerdote, François Brun, que habían conseguido fabricar el cronovisor, un dispositivo que les permitía observar el pasado, aunque no viajar en el tiempo. Ese aparato se asemejaba a un televisor, pero sus antenas no sintonizaban programas de televisión nocturnos, sino que capturaban ondas de luz y sonido del pasado. En su pantalla, Ernetti podía visualizar e incluso grabar eventos que ocurrieron hace cientos y miles de años. Naturalmente, el potencial de tal invento podría ser una amenaza para la sociedad. Por eso el cronovisor se convirtió en uno de los secretos más celosamente guardados del Vaticano.
Solo a un selecto grupo de personas se les permitió utilizarlo. Sin embargo, a Ernetti obviamente le resultó difícil seguir ocultando lo que había visto en el cronovisor. En 1972 se publicó un artículo en un periódico que afirmaba que los sacerdotes del Vaticano supuestamente habían sido testigos de la crucifixión de Cristo. Esta revelación conmocionó a toda Italia. Mucha gente le creyó a Ernetti, quien nombró a científicos muy destacados de la época que participaron en el experimento. Oficialmente, el Vaticano intentó negarlo todo, pero la curiosidad de la sociedad no disminuyó a lo largo de los años. Entonces, 16 años después, en un intento por desmentir los rumores, el Vaticano emitió un decreto que excomulgaba de la Iglesia a cualquiera que usara una máquina del tiempo. Sin embargo, esta medida solo alimentó las sospechas. ¿Por qué prohibir el uso del cronovisor si, según sus propias palabras, simplemente no existía? Además, hasta el fin de su vida, Ernetti insistió en que el Vaticano empleaba secretamente el cronovisor para sus propios fines. Suena plausible, considerando la cantidad de secretos reales dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, ninguno de los científicos mencionados por Ernetti confirmó su participación, aunque tampoco lo negaron abiertamente. Y sin embargo, la foto de Jesús crucificado que Ernetti presentó como evidencia resultó ser una falsificación. Pero los experimentos para crear máquinas del tiempo definitivamente se llevaron a cabo en el siglo XX. El astrofísico soviético Nikolai Kozyrev creía que los espejos podían reflejar no solo la luz, sino también el tiempo mismo. Por lo tanto, se planteó la idea de construir estructuras parecidas a espejos que podrían ofrecer visiones controladas de otros tiempos. Los diseños de Kozyrev consistían en láminas de aluminio pulido enrolladas de manera compacta. Al manipular el tiempo en estas superficies únicas de espejo, una persona en el interior podría literalmente observar el pasado. Aunque Kozyrev no pudo materializar su idea durante su vida, otro científico ruso, Valery Kazanachev, asumió el desafío a principios de los años 90. Tomó los planos de Kozyrev y reconstruyó la máquina del tiempo conocida como el espejo de Kozyrev, y su efecto en la mente humana resultó más fuerte de lo que esperaban los científicos. Tanto los sujetos de prueba como los investigadores sintieron un miedo incontrolable al acercarse a los espejos. Las brújulas se volvieron locas con el norte y el sur intercambiando lugares. Cuando el primer sujeto reunió el coraje para entrar, perdió todo contacto con la realidad. No podía entender si estaba dormido o en un estado de trance. Sentía que estaba flotando en un espacio abierto. Sensaciones similares fueron descritas por otros sujetos de prueba. Uno de ellos incluso vio una imagen de sí mismo a la edad de 5 años. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a determinar que la configuración específica de la estructura modificaba el espacio-tiempo alrededor del individuo y afectaba significativamente el funcionamiento de su cerebro. Esto parecía ser el inicio de un descubrimiento revolucionario, pero los experimentos se consideraron como una amenaza para la mente humana. Tras esto, Kazanachev decidió suspenderlos e incluso se unió a la ONU para promover la prohibición de las armas psicotrópicas. A pesar de todo, los escépticos sostienen que los espejos de Kozyrev simplemente inducían alucinaciones. Sin embargo, no hay ni confirmación ni refutación del experimento, dejando el verdadero mecanismo de acción de los espejos como un total misterio. Curiosamente, existen otros relatos de posibles viajes en el tiempo llenos de detalles intrigantes que difícilmente pueden ser descartados como tonterías. Estas aventuras en el tiempo son las que realmente querrás creer. El 23 de abril de 2006, en pleno centro de Kiev, la capital de Ucrania, apareció un joven desconcertado y hasta temeroso. Estaba vestido con ropa notablemente anticuada y portaba una cámara de cine que ya estaba obsoleta. Los oficiales de policía se acercaron a él y le pidieron una identificación. El hombre presentó voluntariamente su licencia de conducir, que había sido expedida 50 años atrás en la Unión Soviética, que había colapsado 15 años antes de ese día. Según sus documentos, el joven, que no parecía tener más de 30 años, debería haber estado en sus 70. El viajero, llamado Sergei Ponomarenko, frustró aún más a los oficiales cuando afirmó que había sido transportado en el tiempo por un ovni con forma de campana mientras tomaba fotografías en la calle. La respuesta de las fuerzas del orden fue predecible.
Sergei fue enviado a un psiquiatra, pero aún así decidieron revelar el carrete de su cámara. Mientras tanto, intentaron localizar a los familiares del extraño, pero en lugar de eso, encontraron a una mujer anciana que afirmaba haber estado comprometida con Sergei en los años 50. La anciana confirmó que su prometido había desaparecido durante 2 años justo antes de su boda. Conjuntamente, cuando regresó brevemente, le dio una fotografía que parecía tomada en 2050. Sin duda era Kiev, pero con rascacielos futuristas. Aquí hay una imagen actual tomada desde un ángulo similar y como puedes ver, no existen edificios de este tipo en Kiev. Mientras tanto, el psiquiatra confirmó que Sergei no presentaba anomalías mentales. Luego, las fotografías reveladas de su cámara dejaron completamente desconcertada a la policía. De hecho, una de ellas mostraba un objeto volador inusual que se asemejaba a una campana. Los oficiales, seguramente bastante sorprendidos, no sabían qué hacer con el viajero del tiempo. Le devolvieron a Sergei su cámara y le dijeron que esperara. Sin embargo, a Sergei claramente se le estaba acabando el tiempo. Tomó su cámara, regresó a su habitación y nunca más se le volvió a ver. Seguramente tenía prisa por llegar al futuro, donde luego tomaría una foto para dársela a su prometida. Esta es una historia verdaderamente fascinante y, lo que es más importante, convincente, especialmente porque en los últimos años los avistamientos de ovnis han resultado ser bastante reales. Si fuera posible viajar en el tiempo, podría lucir de esta manera. Pero aquí está el detalle: si observas con más atención, esos rascacielos futuristas se repiten. Y ahora es evidente que la foto ha sido retocada con Photoshop. Aunque ni Sergei ni su prometida fueron los responsables del chasco, fueron los productores de televisión ucranianos quienes en 2011 recrearon la historia del viajero del tiempo de Kiev. Fabricaron algunas fotografías y documentos ellos mismos. Estábamos tan ansiosos por creerlo, y debido a esta manipulación, ni siquiera sabemos con certeza si algo así ocurrió alguna vez. Pero si la desaparición de una sola persona es cuestionable, ¿qué sucede con el incidente confirmado que involucra a un avión completo? El 2 de julio de 1955, un avión Douglas DC-4 despegó de Nueva York en el vuelo 914, operado por Pan American World Airways, con 61 personas a bordo, con destino a Florida. Estaba previsto que aterrizaría en Miami en solo 3 horas, pero en cambio desapareció del radar sin dejar rastro y nunca llegó a su destino. El control del tráfico aéreo tampoco pudo establecer contacto por radio con los pilotos. Todo apuntaba a un accidente aéreo, pero no estaba claro porque los pilotos no intentaron informar de ningún fallo ni pedir ayuda. Algo no estaba bien. La búsqueda duró varios días, peinando la superficie del Océano Atlántico en busca de restos. A pesar de los esfuerzos, no se encontró ni un solo fragmento del avión. Sin embargo, los expertos en búsqueda y rescate afirman que casi siempre se encuentran restos. Incluso cuando un avión se estrella en el océano, algunas partes no se hunden, flotan o son arrastradas a la costa. Pero en este caso, parecía como si el avión se hubiera evaporado en el aire. Pasaron muchos años y aún no se encontraban respuestas. Luego, 37 años después, Juan de la Corte, un controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas, notó una señal verde en el radar que indicaba que se acercaba un avión, aunque no se esperaban llegadas esa mañana. Cuando el avión se acercaba a la pista, Juan observó algo inusual. En lugar de turbinas, el avión estaba equipado con hélices antiguas, modelos que habían sido retirados del servicio de pasajeros hace mucho tiempo. Juan pidió a los pilotos información sobre su vuelo, y ellos respondieron: somos el vuelo 914 de Pan Am de Nueva York a Miami, Florida. Contamos con una tripulación de 4 personas y tenemos 57 pasajeros a bordo. Pero aquí está la cosa: Miami está a más de 2.000 kilómetros de Caracas. Aún así, el avión aterrizó sin problemas. Luego Juan hizo otra pregunta a los pilotos. Les preguntó si sabían que era el 9 de septiembre de 1992. Los impactó como una ola devastadora. El pánico invadió a ambos pilotos y sin permiso volvieron a encender los motores. Rodaron hacia la pista y despegaron hacia los cielos. Después de eso, nunca más se les volvió a ver.
¿Podría ser un avión fantasma que aparece cada 37 años? Si es así, lo sabremos en 2029. De hecho, la desaparición inexplicada del vuelo 914 es una realidad absoluta, pero la segunda parte de la historia nunca ha sido ni confirmada ni refutada. Entonces, ¿podrían estos relatos de viajes en el tiempo ser simplemente un reflejo de nuestro deseo de creer en ellos a pesar de todo? Bueno, si alguna vez has viajado en aviones modernos, técnicamente has experimentado un viaje en el tiempo. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, los objetos que se mueven a altas velocidades deforman el tiempo. Si una nave espacial se acerca a la velocidad de la luz, a bordo podría pasar solo 1 hora, mientras que en la Tierra podrían pasar 100 años o más. Por supuesto, los aviones modernos son mucho más lentos, pero el efecto es el mismo. En términos generales, después de cada vuelo, los pasajeros efectivamente dan un pequeño salto al futuro, aunque solo sea por unas millonésimas de segundo. Entonces, si alguna vez tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo de verdad, ¿cuál sería tu primer destino? Comparte tu opinión en los comentarios.